tercer domingo de Adviento llamado Gaudete, que nos presenta el Evangelio de Juan en los capítulos 1, versículos 6 al 8 y del 19 al 28. En esta, el apóstol Pablo nos invita a alegrarnos, porque el Señor está cerca de nosotros. En el texto del prólogo de Juan, reconocemos que existe una unidad sustancial, marcada por el autor a partir de la unificación del sentido del escrito y una estructura en forma de espiral que incluye el uso de inclusiones, paralelismos y un progreso dinámico. Voy a señalar algunas. En primer lugar, el verbo, Dios, el unigénito, que está presente en los primeros 4 versículos del prólogo. En segundo lugar, el sustantivo hombre, Dios, verbo, carne y unigénito en los versículos 6 al 14, donde se entronca su uso con el evangelio proclamado en este domingo, al desarrollar la figura de este hombre enviado por Dios, que es Juan. En los versículos 6 al 8 descubrimos un salto, porque el evangelio pasa de describir al Logos eterno a hablar de un hombre, contrafigura del actor principal del prólogo. En los versículos 7 al 8 se enlazan los términos testimoniar, testimonio y luz en un perfecto paralelismo sinonímico. El evangelio de hoy inicia con el verbo egéneto en aoristo indicativo medio, llegar a ser, a diferencia del verbo usado ser de uso exclusivo para el logos. Este verbo coloca a Juan en un tiempo pasado, en un tiempo preciso y definido. Aparece también el sustantivo antropos en griego, sin artículo definido, un tal, que es usado para distinguir al hombre del logos y de su naturaleza humana. También cabe resaltar el uso del verbo apestalmenos en un participio perfecto pasivo, usado cerca de 28 veces a lo largo del Evangelio de Juan, que significa enviado, indicando una cualidad o un atributo más que una acción, porque viene después del verbo egéneto. El sustantivo theou, en caso genitivo, viene también sin artículo y conecta dando significado al verdadero nombre de Juan, hombre enviado de Dios, y en pleno paralelo con el verbo era del prólogo en sus primeros versículos. El sustantivo Yohanes, del hebreo Yohanan, que significa Dios es misericordioso, está puesto en antítesis con la expresión este era del versículo 2 referida al verbo. El verbo elfen, en indicativo aoristo activo, es un aoristo complexivo que abarca un tiempo bastante largo, pero considerado como un todo. El sustantivo testigo y el verbo testimoniar usados en este evangelio de hoy, eis martirian gina martirece peritu photos, señalan cómo Juan da un testimonio de quién es la luz. Este testimonio está ambientado en una atmósfera de tribunal y desarrollará un paralelismo entre la luz y las tinieblas. En este versículo se marca la finalidad con la partícula gina y el verbo en subjuntivo, gina pantes pisteusosin. El verbo en subjuntivo aoristo desarrolla la finalidad de la acción, que es que todos crean. El sustantivo tophos, la luz, es un predicado nominal en referencia al versículo 4, donde el logos es vida y la luz de los hombres. En la segunda parte de nuestro evangelio de hoy, versículos 19 al 28, el autor ya ha expuesto y ha presentado al revelador escatológico, el Hijo de Dios encarnado, que se presenta ante la humanidad para comunicar vida eterna y salvación por medio de su persona divina. Este logos divino desea suscitar en el corazón de todos los hombres una respuesta existencial que los mueva hacia una adhesión de su misma persona como Hijo de Dios. Esta intención salvífica es precedida por la figura de un hombre enviado por Dios, Juan, que vino a dar testimonio del Hijo unigénito. En este segundo texto encontramos una serie de inclusiones y paralelos. Voy a señalar algunas.
Entre el versículo 19 y el 34 encontramos una clara inclusión temática sobre el testimonio. En los versículos 20 y 34, una inclusión antitética formada por las dos confesiones de Juan: yo no soy el Cristo y este es el elegido de Dios, que encierra la temática del testimonio de Juan. En los versículos 19 y 28, el nombre de Juan sirve de inclusión. Algunos paralelismos. En los versículos 19 y 32, este es el testimonio de Juan. Versículos 19 y 28 señalando a los enviados de los judíos, sacerdotes y levitas, para interrogar a Juan. En los versículos 20 y 25, las respuestas de Juan: yo no soy el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y la pregunta que refuerza estas tres figuras: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, Elías y el profeta? En los versículos 29 y 34, Juan dice que no lo conocía y por eso él bautiza con agua. En el versículo 29 señala que Juan es un hombre enviado por Dios, en paralelo antitético con los enviados de los fariseos y levitas. En este versículo 29 también aparece el verbo apesteilan en aoristo, señalando la misión de los enviados, que es interrogar a Juan. Muy particular que el cuarto evangelio señale que Juan el Bautista no prepara el camino del Señor predicando la conversión, como lo hacen los evangelios sinópticos, sino confesando públicamente de no ser el Mesías y señalando con el dedo que el Hijo de Dios es el Cordero de Dios y el elegido de Dios. Otra singularidad es el interrogatorio a el Bautista. El redactor reelabora la tradición sinóptica insertando un amplio interrogatorio de los delegados de Jerusalén. Además, omite el bautismo del Señor y la teofanía que narran los evangelios sinópticos. Otro aspecto muy importante es la presentación de Jesús como el Cordero de Dios y elegido de Dios, sobre el cual permanece el Espíritu. Nota muy importante para este cuarto evangelio. Revisando los versículos 19 al 23, reconocemos que es un texto narrativo que abre con un kai en griego y el cual retoma lo presentado en los primeros versículos del prólogo y sirve como obertura para el drama de la vida del Hijo de Dios. Para entender el valor del testimonio de Juan, primero debemos saber quiénes son los judíos. Ciertamente son personas con autoridad, tanto política como religiosa, para poder enviar embajadores oficiales a interrogar a Juan. Estos sacerdotes y levitas, que de modo particular y único son presentados en el Evangelio de Juan. Los autores hablan aquí de un hapats legomenon del Nuevo Testamento. En este Evangelio, ellos son los enemigos de Jesús, que infunden temor al pueblo y tienen la capacidad de excomulgar de la sinagoga. Por ello, estos judíos llevarán la responsabilidad de la incredulidad que desarrollará todo el Evangelio. El interrogatorio está centrado en la identidad de Juan y busca sostener la incredulidad y la obstinación de los dirigentes. Juan confesó y no negó. Estos dos verbos, homologuesen y eres santo, constituyen una confesión de fe cristológica en este cuarto evangelio, que además fue hecha pública y solemnemente. Los términos testimoniar e interrogar son típicos de Juan, que responden a la pregunta ¿tú quién eres?, usada de modo típico en este evangelio, por lo cual los autores la consideran como una creación redaccional. El versículo 20 aparecen los verbos confesar y negar, utilizados en diversos lugares del evangelio. En el versículo 21, que contiene el nombre de Elías, es usado una sola vez en este cuarto evangelio, a diferencia de los evangelios sinópticos. También el sustantivo profeta es una expresión usada para indicar un personaje extraordinario esperado para el fin de los tiempos y exclusivo del cuarto evangelio. En el versículo 22 encontramos la expresión dar una respuesta, que se encuentra solo también en este evangelio, y junto al verbo enviar
que es usado prominentemente en 32 ocasiones a lo largo del Evangelio. El versículo 23 está formado por una cita del profeta Isaías 43, que es un texto tomado de manera literal de la versión griega de los 70. En esta se sustituye el verbo getoimásate por el verbo eitínate, que significa enderezar. También la frase de Isaías dice eipen es operada de manera exclusiva por este cuarto evangelio. En el versículo 26, el verbo gestesken, estar, en indicativo perfecto activo de uso exclusivo de este versículo, también se junta con el verbo oídate, no conocer, de uso muy frecuente en el evangelio. Y por último, el adjetivo axios, también de uso exclusivo en este evangelio. Así, he mencionado algunas de las características de la riqueza y la profundidad del vocabulario del evangelio de hoy. Concluyo con el mensaje. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que debemos ser testigos de Cristo, del Hijo de Dios, como lo fue Juan, siendo portadores del Señor a cada uno de nuestros hermanos y hermanas con nuestras palabras y nuestras acciones. En este tiempo, los creyentes estamos en preparación del camino del Señor que llega y que nace. Para esto debemos disponer nuestros corazones para el encuentro de Dios, del Hijo de Dios hecho carne. La confianza en Dios, en su plan salvífico, son motivos fuertes y suficientes para superar cualquier adversidad y situación, por difícil que sea. El Cordero de Dios destruye y elimina el pecado. De nuestra parte será reconocer nuestra debilidad para poder acercarnos y reconciliarnos con el Padre. También podemos experimentar la acción del Espíritu Santo por medio de Jesús. Él es el único poseedor de su presencia y nos puede transmitir a través del bautismo esa fuerza y ese don del Espíritu. Así, dispongamos nuestras vidas a experimentar la acción de Dios que nace en nosotros. Feliz domingo para todos.